nuestro repaso de estadística descriptiva, y ahora vamos a platicar sobre las medidas de posición. ¿Qué son las medidas de posición? Bueno, son unas métricas que nos van a apoyar para ubicar datos de acuerdo a la proposición que nosotros estemos haciendo. Es decir, si de la misma manera de como yo determiné la mediana, es decir, que yo ubiqué al dato que ya ha acumulado el 50% de la distribución, bueno, pues de esa misma manera también puedo ubicar al cuál dato representa el 25, el 75% o a cualquier porcentaje que yo quiero ubicar dentro de la distribución. Bueno, estas medidas se llaman medidas de posición. ¿Y cuáles son estas medidas de posición? Bueno, estas medidas de posición son, en primera instancia, los cuartiles, y después veremos los deciles, y por último los percentiles. ¿Sí? Todos se calculan básicamente con la misma expresión. Vamos a iniciar con nuestros cuartiles. Vamos a ver, inciso A, cuartiles. Bueno, nuestros cuartiles nos van a servir para ubicar los datos que hacen que la distribución se divida en 4 partes. Voy a pensar ahorita en una distribución normal. Ya sabemos que esta distribución normal tiene la forma de una campanita de Gauss. Y esta distribución lo que voy a buscar es partirla en 4. Entonces, para partirla en 4 estaremos de acuerdo que tendría que hacerlo de esta manera. Entonces, ¿cuántos cuartiles se me generan? Si yo tengo 4 pedazos, pues obviamente cada uno de los pedacitos va a tener como mínimo el 25% de la distribución. Entonces, si acumulamos de esta manera en 4 pedacitos, pues estaremos de acuerdo que este primer cuartil tiene 25% y le vamos a asignar el nombre de Q1. Este segundo cuartil ya ha acumulado el 50% y a este le vamos a llamar Q2, pero Q2 es exactamente igual a una métrica que ya determinamos que es la mediana, y el porcentaje acumulado hasta acá, pues ya estaremos de acuerdo que acumula el 75% y este le vamos a llamar Q3. ¿Sale? Entonces vamos a ubicar al dato que representa el 25%, al dato que representa el 50% no es necesario porque es la mediana, y al dato que representa el 75%. Por lo tanto, básicamente se calculan dos cuartiles, el cuartil Q1 y el cuartil Q3. Para calcular el cuartil Q1, lo que vamos a hacer es, a hacerlo de manera muy general. Entonces, vamos a utilizar esta formulita. Y en esta formulita, si ustedes se dan cuenta, tengo el cuartil QR, que es el cuartil résimo, donde puede ser 1, 2, 3 o 4. ¿Sale? Entonces, ¿por qué el cuartil 4 no se calcula? Bueno, porque el cuartil 4 realmente sería el dato que representa el 100% y ese es el último dato. Entonces, básicamente los de importancia es el Q1 y Q3. Entonces, si tengo el cuartil résimo, tengo aquí el límite inferior del intervalo de clase que ha acumulado la probabilidad que yo quiero, más, vamos a ponerle aquí R, que es el número de cuartil que estoy buscando. Entonces aquí le vamos a poner R por N sobre entre cuántas partes estoy dividiendo la distribución. Pues lo estoy dividiendo entre 4. Así es que si quiero dividirla en 10 para calcular los deciles, aquí le pongo entre 10. Si quiero dividirla en percentiles, la pongo entre 100. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner lo que sigue, que es... aquí creo hay un error
está bien. Sí está bien, ¿eh? Entonces, menos la frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior al que tiene al cuartil, vamos a poner fi menos 1, dividido entre fi, que es el intervalo que contiene el cuartil, por el intervalo el ancho del intervalo. Bueno, entonces lo que nosotros necesitamos hacer aquí es calcular a Q1. Y Q1 va a ser igual a K y menos 1 más, como aquí R lo que estoy buscando es el 1, pues vamos a poner nada más N sobre 4 menos F y menos 1 dividido entre Fi por el ancho del intervalo. Y Q2 va a ser igual a K y menos 1, que es igual al límite inferior del intervalo que contiene el cuartil. Aquí más Q2 es Q3, ya lo habíamos comentado. Porque este no tiene caso calcularlo, dado que es la mediana. Q3. Pero aquí le vamos a dejar más y aquí le vamos a poner 3n sobre 4 menos f y menos 1 dividido entre fi por i. Entonces, Q1 va a quedar definido de la siguiente manera. Límite inferior del intervalo que contiene al cuartil. Y si nos vamos a nuestra tabla de frecuencias, el intervalo que contiene el cuartil, el primer cuartil es el que ha acumulado por lo menos el 25% de nuestra probabilidad o de nuestra frecuencia relativa acumulada. Entonces, si nos damos cuenta, en el primer intervalo tengo .244, no ha acumulado el 25%, está cerquita pero no lo ha hecho. Y en el segundo tengo .332, aquí ya acumuló el 25% de la distribución, por lo tanto tomo este límite, 33.855. Entonces aquí ponemos 33.855 más. Como quiero calcular el primer cuartil, simplemente dejo n ya sabemos que es 45 y lo vamos a dividir entre 4 menos frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior. La frecuencia acumulada es como estoy en este intervalo, que es el intervalo que contiene el cuartil, pues la frecuencia acumulada del inmediato anterior es 11, entonces lo dejamos con el 11, aquí sería menos 11 sobre la frecuencia del intervalo que contiene al cuartil, y la frecuencia del intervalo que contiene al cuartil es 4, que es la frecuencia absoluta, no la acumulada. Entonces aquí ponemos 4 y esto lo multiplicamos por 20.71. Por lo tanto, Q1 es igual, haciendo las operaciones que están ahí, lo fijamos como 35.149 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por abajo de 35.49 minutos está el 25% de los datos. Ahora vamos a hacerlo para el tercer cuartil. Q3 es igual, ya no nos fijamos en esta expresión, K y menos 1. Ahora necesito que los datos hayan acumulado el 75% de probabilidad. Entonces vamos a buscar aquí cuál contiene 75. Evidentemente aquí todavía no, este ya lo contiene, entonces este será el intervalo. Límite inferior es 96.855. 96.855 más, ahora sí vamos a multiplicar, como quiero el tercer cuartil, multiplicamos por 3 a 45 y lo dividimos entre 4 menos la frecuencia del intervalo inmediato anterior al que contiene el cuartil. Bueno, entonces este es el intervalo que contiene el cuartil, necesito la frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior, es 31. Entonces, como es 31, pues aquí le vamos a dejar menos 31
dividido entre la frecuencia del intervalo que contiene al cuartil. Entonces la frecuencia de este intervalo es 7. Le dividimos entre 7 y se multiplica por 20.71. Q3 entonces queda definido como 104.991 minutos. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Que por abajo de 104.91 minutos se encuentra el 75% de todas las fallas eléctricas ocurridas. Ok, entonces ya con esto determinamos el primer cuartil y el tercer cuartil. Pero ahora vamos a ver qué sucedería si yo lo que necesito son deciles. Bueno, como su nombre lo dice, ahora la distribución la vamos a dividir en 10 pedacitos. Entonces, para que yo pueda calcular a los deciles, vamos a poner decil R, en donde tendríamos K y menos 1, que es el intervalo que contiene el decil, más R, N, pero ahora en vez de dividirlo entre 4, lo vamos a dividir entre 10. Le vamos a restar la frecuencia del intervalo inmediato anterior al decil y lo vamos a dividir entre la frecuencia del intervalo que contiene al decil multiplicado por I. ¿Ok? Entonces, R va a tener de valores 1, 2, 3 puntos suspensivos y hasta 10. ¿Por qué? Pues porque necesito calcular para hasta 10 deciles, que es lo que resulta de partir la distribución en 10. Entonces, como ejemplo, vamos a calcular el decil 30. Quiero saber cuántos datos, o más bien el decil 3, para que no lo sacamos, porque de 30 no tiene ni razón de ser. Entonces el decil 3 es el dato que ha acumulado el 30% de la distribución. Por lo tanto, consideramos límite inferior del intervalo que contiene al decil 3, es decir, que ha acumulado el 30%. En el caso de nosotros, pues este no ha acumulado el 30 y lo ha acumulado este de aquí. Entonces colocamos el límite inferior, 33.855, ¿sí? Más. Ahora vamos a poner R. ¿Cuál R? Recuerden que es nuestro decil. 3 por N, que son 45 datos. Pero esto lo vamos a dividir ya no entre 4, sino entre 10. Y le restamos la frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior, es decir, le vamos a quitar 11. 11 sobre la frecuencia del intervalo que contiene al decil. Permítanme un segundo. Se nos movió esto. Ya quedó la hojita. Ok, entonces ya tenemos vamos a buscar la frecuencia del intervalo que contiene el decil. La frecuencia del intervalo que contiene el decil es 4. Entonces, vamos a colocar aquí, vamos a dejar aquí en 4 y lo multiplicamos por 20.71. ¿Ok? Entonces el decil 3 va a ser, vamos a sumarle 33.855 más el resultado de la operación que tenemos ahí. Entonces esta operación la ejecutamos y sería 3 por 45 sobre 10 menos 11 sobre 4
y esto lo vamos a multiplicar por 20.71. De nuevo porque metí un error. 3 sobre 45 sobre 10 menos 11 sobre 4 por 20.71. El resultado es 12.94. Entonces el decil 3 va a ser igual a 33.855 más 12.943. Nuestro resultado es 46.798 minutos. Esto quiere decir que abajo de 46.798 minutos se encuentra el 30% de todos los datos. Y así sucesivamente podemos calcular el decil 5, decil 6, el que querramos, ¿no? Entonces noten ustedes cómo el cálculo es correcto, dado que para nuestro decil 3, que es 30%, tengo un dato de 46.798 y para el cuartil 1, que era 25%, tengo 35.149. Obviamente este dato ha acumulado más probabilidad. Ahora vamos a calcular nuestros percentiles, ¿sí? Y estos percentiles, pues vamos a poner PR, que es igual, y a la misma expresión, esta es la misma expresión, más. Ahora vamos a dejarle R, N, pero en vez de dividirlo entre 10, ahora lo vamos a dividir entre 100. Vamos a dividir en 100 partes la distribución, menos F y menos 1 sobre Fi multiplicado por el intervalo de clase, donde R puede valer desde 1, 2 y sucesivamente hasta el valor de 100. Vamos a calcular como un ejemplo el percentil, se me ocurre el percentil 47, para que sea cualquier número así aleatorio. El dato que vamos a obtener representa el 47% de toda la distribución acumulada, ¿va? Entonces ponemos aquí K y menos 1. Vamos a ir a buscar cuál es el dato que ha acumulado el 47%. Este no lo ha acumulado, este ya lo acumuló. Va a estar en el mismo intervalo de la mediana. Entonces, ¿cuál es el límite inferior? 75.855. Entonces ponemos aquí 75.855 más. Voy a buscar el percentil 47, entonces aquí vamos a poner 47 multiplicado por 45 dividido entre 100, que es esta expresión, menos frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo donde se encuentra el percentil. Como el intervalo que contiene el percentil es este, pues la frecuencia acumulada es 21. Entonces vamos a restarle aquí 21. Dividimos entre la frecuencia del intervalo que contiene al percentil. Sería 10. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo aquí con 10 y lo multiplicamos por 20.71. Noten que es realmente la aplicación de la misma expresión para todos, solamente que varían estos parámetros, donde yo sé si quiero 4 pedazos, bueno, le dejo 4, si quiero 10, le dejo 10, si quiero 100, le dejo 100. ¿Ok? Entonces, hacemos los cálculos y sería aquí 75.855 más. Y vamos a realizar la operación que hicimos ahí. Sería 47 por 45 sobre 100 menos 21 sobre 10. Por 20.71 y nuestro resultado sería
0.3106. Sumamos y el percentil 47 es igual a 75.855 más 0.3106. El resultado es 76.1656 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que por abajo de este dato se encuentra el 47% de la distribución. Vamos a ver el dato que contiene la mediana, que era 78.9615, y vemos que es congruente. Este acumula el 50% y este acumula el 47%, por lo tanto debe ser ligeramente menor. Bueno, compañeros, pues esto es todo con respecto a las medidas de posición. Si hay alguna duda, por favor háganmelo saber por el medio del Classroom. Cuídense.